retirado el apoyo a Guardiola en Extremadura? Bueno, porque la señora Guardiola, al contrario que otros presidentes regionales del Partido Popular, no ha querido aceptar una rectificación en lo que para nosotros es básico, y son las políticas migratorias y las políticas verdes del terrorismo climático que PP y PSOE pactan en Bruselas y que imponen en España. En Valencia, en Baleares y en otro sitio que hemos pactado, que ahora se me ha ido el santo al cielo, en Castilla, no, en Castilla y León ¿Aragón? no, tampoco. ¿Tampoco? En Valencia, en Baleares y en Murcia Vale. aceptaron oponerse abiertamente a las políticas del terrorismo climático y a las políticas migratorias que venían de Bruselas. Esa es la diferencia, que el Partido Popular no es coherente en función del territorio. Bueno, pues a la vuelta de publicidad, si tienen que volver a pactar, a lo mejor no van a poder volver a pactar. Después de publicidad le voy a preguntar por todo, incluso si tiene razón la gente que dice que miedo, que viene a la ultraderecha. Le vamos a preguntar. Yo le hago preguntas. Si lo hacemos rápido, le pregunto por muchas cosas. Si se enrolla, le voy a preguntar por poco. ¿Lo hacemos cortito? Vamos a ver, Venga, porque igual hay que dar mucha explicación. No me atrevo a comprometerme. Venga. Inmigración, ¿qué propone? Yo tengo la sensación de que las próximas elecciones generales, cuando lleguen, la inmigración va a ser uno de los ejes nucleares. ¿Qué propone Vox para el tema de la inmigración? ¿Y la inmigración está vinculada con la delincuencia? Bueno, lo que propone Vox es muy claro. Repatriaciones de todos los que estén ilegalmente en España. Si usted no tiene permiso para estar en España, se va. Deportaciones de todos los que están legales pero están cometiendo delitos, que deben ser juzgados, condenados, encarcelados y después, a través de procesos de acuerdo con los países procedentes, deberían cumplir la pena de cárcel en su país. Y en tercer lugar, remigración de todos aquellos que están en España pero que se niegan a trabajar y viven de las ayudas sociales que necesitan los españoles, porque si uno viene a España y no quiere trabajar y está en edad de trabajar, porque puede vivir de las ayudas sociales de nuestro sistema, pues francamente no le queremos en España. Hay muchos españoles necesitados y hay muchos jóvenes españoles que han tenido que irse. O sea que básicamente es deportaciones, remigraciones y repatriaciones. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace con voluntad política, que es la que no ha habido en muchísimo tiempo. ¿Pero habría redadas tipo Trump para detener a inmigrantes ilegales? Yo creo ¿O irregulares? que lo que tenemos que tener es información en primer lugar. Ahora escucho a muchos que proponen el carné por puntos. Es una estafa más del Partido Popular, porque el Partido Popular, entre otras cosas, se ha negado desde el año 2018 en Andalucía a facilitarnos los datos y a facilitar a la policía los datos de todos aquellos que estando ilegalmente tienen tarjeta sanitaria en Andalucía, para ayudar en los procesos de expulsión, porque es gente que no se identifica, que no dice de dónde son, pero luego tienen tarjetas sanitarias. Es un solo ejemplo. Había procesos de expulsión y órdenes de expulsión durante los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que no se han aplicado. Ya solo hacer cumplir la ley es un gran paso. Pero yo creo que las políticas migratorias han estado orientadas a la invasión migratoria y ahora tenemos que hacer exactamente lo contrario. ¿Y toda esta gente que trabaja en el campo sin contrato, también la echaría usted? Hombre, yo creo que el que trabaja sin contrato en el campo, el que está ilegalmente en España, tiene que irse. Lo que hay que hacer es proteger a los productores españoles para que no sean víctimas de la competencia desleal. Porque en estos momentos el gran problema del campo, además de las políticas del terrorismo climático, las políticas verdes que ahogan el campo y la industria nacional, es la competencia desleal de países no comunitarios como Marruecos, que no cumplen con nuestros estándares fitosanitarios ni con nuestras normas laborales y que por lo tanto pueden competir en nuestro mercado. Ese es el gran problema de los agricultores. Hay gente que se queja en España de que estamos dando dinero a la inmigración y que les dejan en un segundo puesto a los españoles. ¿Eso es verdad? Yo creo que es... ¿Hay paguitas? Yo creo que es radicalmente cierto, pero no solo son las paguitas. Es que en cuanto uno viene a España, lo sabe porque las mafias se lo han comunicado, lo sabe porque allí hay guías de cómo venir a España, hay guías de cómo tener las ayudas sociales, guías en África, escritas en árabe, sobre cómo tener las ayudas sociales en las provincias del País Vasco, por ejemplo. Y cuando uno llega a España es inmediatamente acogido. Si no le llevan a un centro donde le dan todo tipo de ayuda, le llevan a un hotel donde tienen gimnasio, tienen piscina, es decir, tienen las ayudas que a veces no tienen los españoles en momentos de catástrofes, como volcanes, como inundaciones. Y eso es terrorífico porque produce un efecto llamada que es el que nos está llevando al problema en el que estamos ahora. En los últimos 5 años, 6 años, desde que yo estoy denunciando en el Congreso esto, porque antes no se denunciaba, han llegado a España 5 millones de personas. 5 millones. Bueno, no, perdón, 3 millones. Me he equivocado, estaba con los 5 años. No hay más policías en las calles, no hay más hospitales, no se ha construido más vivienda. Entonces los problemas están llegando
Absolutamente a todas partes. Pero todo... Están llegando al colapso de las ayudas sociales, al colapso sanitario, las listas de espera, la inseguridad en la calle, especialmente para las mujeres, porque además... Pero ¿me está vinculando inmigración con problemas? Es decir, ¿hay inmigrantes, todos los inmigrantes son malos? Hombre, yo te agradezco que me hagas la pregunta tan sencilla. Es evidente que no todos los inmigrantes son malos. Los que son muy malos son los traficantes de personas y los políticos que prácticamente parecen que quieren sustituirnos, porque no dan oportunidades a los jóvenes que se quedan sin trabajo, sin vivienda y sin patria, porque tienen que irse de España y nos dicen que tienen que venir otros a pagarnos las pensiones. ¿Qué tipo de neocolonialismo es ese? Si son tan valiosos, que paguen las pensiones en sus propias patrias. Ese es nuestro planteamiento. Son muy malos los que confunden a tanta gente en África para que inicie esa aventura en manos de las mafias y pierdan la vida en el Mediterráneo. Esos son muy malos. Y entre los inmigrantes hay personas buenas y hay personas malas. Por desgracia estamos trayendo a muchos muy malos, que no respetan a las mujeres, porque tienen una cultura y una religión fanática según la cual a la mujer se le puede meter debajo de una cárcel de tela, se le puede pegar y se la puede violar. Y el aumento de la criminalidad sexual en España tiene que ver con eso y con el hecho de que se ponga a los violadores que estaban en la cárcel en libertad. Esa es una realidad. No vinculamos nosotros la inmigración con delincuencia, lo hacen los datos del ministro de Interior. Mire, le quiero contar un episodio que tuvimos el otro día, y quiero que lo vean. Un individuo de Mali agredió el otro día a un cámara nuestro. Ahí van a ver las imágenes, mire, las puede ver en la pantalla. Le pega una patada, lo tira, coge la cámara, la revienta contra el suelo. Es una persona que está trabajando en España, entiendo que tiene la nacionalidad española. ¿Usted estaría dispuesto a que personas que hayan cometido delitos en España, que ya sean extranjeros y estén nacionalizados españoles, retirarles la nacionalidad? Sin ninguna duda, nosotros somos partidarios de incluir muchas más causas de retirada de la nacionalidad de las que hay actualmente. Creo que no se puede obtener la nacionalidad y dedicarse a ser un criminal en España, pero sobre todo creo que hay que iniciar una auditoría de las nacionalidades concedidas en España en los últimos tiempos, porque la regularización masiva y las nacionalizaciones masivas tienen una intención, es alterar el censo electoral en España, porque a Pedro Sánchez ya no le quieren los españoles y pretende que los inmigrantes regularizados y nacionalizados a toda pastilla sean sus futuros votantes. Es una agresión, es una acusación muy gruesa, ¿eh? Es una acusación que Pedro muy Sánchez gruesa. Está trayendo inmigración para que le voten a él, No solo Pedro Sánchez. Alterar el resultado electoral. El censo electoral, claro. Bueno, quiere cambiar. Y el resultado, claro, no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez y otros líderes europeos tienen ese planteamiento, porque se han vuelto contra su propio pueblo, porque los nacionales se sienten totalmente abandonados y han encontrado a la desesperada una fórmula en la promoción de la inmigración masiva. Estaría bien que invitéis un día a algún notario no sé si darán la cara, de Almería o de provincias donde están firmándose muchas nacionalizaciones en las notarías. Están escandalizados porque llegan sin hablar español y sin haber renunciado a la nacionalidad marroquí, que es obligatorio para obtener la española. Y eso algún día lo descubriremos. Y cuando iniciemos esa investigación, cuando estemos en el poder, por supuesto que vamos a empezar a retirar nacionalidades concedidas de manera fraudulenta. Pero, por un lado, tengo la sensación de que está usted acusando a Pedro Sánchez de alterar el censo y, por tanto... Si solo le acusara de eso... ¿Vox es un partido vengativo? ¿Usted quiere acabar con Pedro Sánchez en prisión? Pero eso no es venganza, eso es justicia. Yo creo que Pedro Sánchez... ¿Qué delitos ha cometido Pedro Sánchez para acabar con él en prisión? Bueno, Pedro Sánchez, para empezar, está viendo cómo se juzga todo su entorno. A su familia, pero él no a su está hermano. Imputado. Bueno, no está imputado porque no sé exactamente por qué, pero en estos momentos, si fuera imputado, el Parlamento votaría en contra del suplicatorio. Y esa investigación y ese juicio no iría a ningún lado. ¿Por qué? Porque toda la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez es una mayoría que quiere que a España le vaya mal y que dice que los jueces españoles son jueces franquistas. Y por lo tanto ahora mismo un proceso contra el presidente del gobierno, que es algo muy difícil, y creo que por eso está en el poder, por eso resiste, por eso está en una huida hacia adelante, porque es el modo que tiene para protegerse de cualquier tipo de investigación. Pero sin ninguna duda yo creo que Pedro Sánchez, porque se ha beneficiado personalmente él y su familia y su entorno, debería dar cuentas no solo en los parlamentos, sino ante los tribunales, más allá del modo en el que ha llegado al poder, de una manera ilegítima, mintiendo en la primera legislatura, y de una manera ilegal, con la amnistía que ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional, pero después de que pusieran a Cándido Conde Pumpido y lo apoyaran tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Le voy a confesar que me parecen gruesas las acusaciones, y hay un dato, todos estamos a favor de la democracia, ¿no? y en contra de la dictadura.
Lo digo porque el 42%, según el CIS, el 42% de los votantes de Vox cree que la dictadura fueron años buenos. ¿A usted le parece que la dictadura fueron años buenos? Según el CIS. Sí. Mira, yo nací en el año 1976 y yo voy a juzgar este periodo. Yo no creo Pero que... usted es una persona culta. Hombre, yo soy una y persona sabe lo que culta. pasó en la dictadura como Sí, lo sé yo. Yo sé lo que pasó en el régimen de Franco, sé lo que pasó en la República, sé lo que pasó en la Guerra Civil, sé que mataron al líder de la oposición durante la República y que eso desencadenó una guerra civil tremenda entre españoles. Y sé que ahora este gobierno quiere enfrentar a los españoles por una guerra de hace un siglo. Y yo lo que he dicho en los eventos de Vox, ante miles de personas, a todos los que estaban allí, es que a su lado tenían sentado a otra persona, a la que no conocían, cuyo abuelo luchó en un bando distinto al que había luchado el abuelo de esa otra persona. Y ninguno de ellos quiere que uno tenga que condenar a su abuelo. Yo creo en la reconciliación, yo creo en la democracia, yo creo en las libertades, pero en estos momentos las libertades, la reconciliación, la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes están en riesgo en España. ¿Y quién las pone en riesgo? Pedro Sánchez, sin ninguna duda. Y aquellos que quieren destruir la unidad nacional y que son los que han dado la investidura a Pedro Sánchez. Desde el terrorismo separatista de mi tierra hasta el separatismo catalán golpista y violento del año 2017. Pero no le y parece... por supuesto el vicepresidente del gobierno, que siendo vicepresidente del gobierno, con Sánchez, Pablo Iglesias, utilizaba a sus escoltas para ir a atacar los actos de Vox en Vallecas. Pero no le parece preocupante que el 42% de sus votantes, según el CIS, sea verdad o no el dato. Bueno, es que el CIS, yo Ya, no creo nada de lo que dice el CIS. Asumamos que es verdad por un momento. Pero ¿Le preocuparía que un solo votante de Vox pensase que la dictadura es mejor que la democracia? ¿Le preocuparía eso? Me preocupa que piensen eso y además creo que lo piensan exactamente porque en estos momentos Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues uno de verdad, supongo que ese es el planteamiento, pero nosotros defendemos con claridad la legalidad constitucional, aunque no nos gusten muchas leyes y queramos cambiarlas, pero defendemos la legalidad constitucional y que todos los españoles tengan derecho a votar. Son otros los que no quieren que los españoles voten. Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué a los españoles no les han preguntado en 40 años ni el PP ni el PSOE por los pactos verdes que han arruinado la industria del campo, ni por las políticas migratorias? ¿Por qué durante 40 años no nos han llevado a ningún referéndum sobre ninguna cuestión verdaderamente importante que nos afecta? Porque no deben creer mucho en la democracia, creen en la partidocracia que acaban de construir. José, me ocurren 1000 preguntas, pero voy a intentar centrar en lo que quiero preguntarle. Vengo otro día, ¿no? No, yo estaré encantado. Y usted puede venir cuando quiera, igual que todos los demás. Pedro Sánchez podría venir todos los días, igual que con usted, incluso los dos juntos, y discutir. Mire, le quiero preguntar, ¿a usted le gusta, cree que Pedro Sánchez miente? ¿Con un sí o un no? ¿Es un mentiroso Pedro Sánchez? ¿Con un sí o un no? Creo que patológico. Vale. ¿Usted está a favor de las mentiras? Yo no estoy a favor de las mentiras, Vale. evidentemente. Mire, quiero ponerle a Carlos Mazón. Escuchemos a Carlos Mazón a ver si le parece que Carlos Mazón miente o no miente. Yo me incorporé personalmente a partir de las 7. Llegué a las 20:28. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Era una comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión. 5:30 ya estaba comunicado. ¿Carlos Mazón es un mentiroso? Hombre, yo creo que aquí evidentemente está mintiendo. Vale, entonces, si es un mentiroso, ¿por qué le apoyan ustedes en Valencia? Nosotros estamos apoyando en Valencia unos presupuestos. Nosotros nos hemos ido del gobierno de Carlos Mazón hace 14 meses y de todos los gobiernos regionales del Partido Popular. Los hemos abandonado. ¿Por qué? Porque nos mintieron. Nos mintió el señor Mazón, la señora Guardiola, el señor Azcón, el señor Miras. Nos mintieron absolutamente todos Sí, diciendo... pero a Guardiola le han hecho dimitir. No, nos mintieron diciendo que no iban a aceptar el reparto de inmigrantes ilegales por toda España y Feijóo les dio la orden junto con von der Leyen y nos estafaron y nos fuimos de los gobiernos. Eso no es un apoyo. Ahora bien, ahora mismo acabamos de apoyar unos presupuestos para la reconstrucción en Valencia y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, hay una oposición explícita también a las políticas migratorias y a las políticas del terrorismo climático que están detrás de esta catástrofe. Porque esto no pasa porque sí. Ya, pero ustedes están apoyando a una persona que miente. No, estamos apoyando unos presupuestos. Sí, presidida, una comunidad presidida por una persona que miente. Sí, estamos apoyando unos presupuestos de una persona que miente. Pero si lo que me quiere decir es que no tenemos que apoyar los presupuestos e ir a elecciones no, yo no le digo en nada. Valencia... Usted es el jefe de Vox No. y usted decide Está lo bien, que quiere hacer en su partido. No, pero yo voy a decir... a mí me cuesta apoyar a alguien que es un mentiroso. Yo entiendo que a nosotros nos ha costado muchísimo llegar a ese acuerdo. No ha sido nada fácil. Y lo hemos hecho porque en Valencia había una situación catastrófica y necesitaba una reconstrucción y porque además se han rectificado algunas políticas en línea de lo que pedían. Pero usted podría haber dicho, me quitan a Amazon, que es un mentiroso, y me ponen a otro. Y yo les apoyo. Bueno, eso tendrá que ser el señor Feijóo el que lo quite y lo ponga. No, digo cuando usted decidió apoyar del los Partido Popular. presupuestos... Eso igual lo tenemos que hacer ahora con Guardiola en las próximas elecciones en Extremadura, si es que de verdad gana. Digo porque la señora Guardiola es la responsable de perder las elecciones del año 2023.
por haber criminalizado a Vox, llamándonos fascistas, machistas, homófobos, xenófobos, nos llamó de todo. Y luego, claro, hay que pactar con los que son todo eso. Cuando les llaman homófobos, machistas, racistas, ¿usted cuando dicen que Vox es ultraderecha le parece mal? ¿Es una mala definición? Es que no me identifico con eso, pero no voy a perder un solo segundo en defenderme. Estoy aquí para acusar a un gobierno que ha traicionado a los españoles. Estoy para cambiar las cosas, no para ponerme... O sea, ¿le molesta? Cuando lo dicen... Es que ni me ofendo, ni me doy por enterado, me da exactamente igual. Es que no me importa nada lo que me llamen. No me importa nada lo que me llamen, porque sé que estoy defendiendo cosas que piensan el 70% de los españoles, por ejemplo, en las políticas migratorias y en otras muchas. Hace mucho tiempo, en uno de los primeros eventos de Vox, dije que todas esas etiquetas que nos ponen son medallas que nos ponemos en el pecho. No significa que nos identifiquemos con eso. Significa que quienes lanzan esas etiquetas y esos insultos realmente son quienes están trayendo gravísimos problemas para España, para su seguridad, para su prosperidad y para su unidad. ¿Está haciendo política Vox o está beneficiándose de de ser blando el Partido Popular, de la blandura del Partido Popular? No entiendo la formulación, discúlpame. Sí. Hay gente que comenta, dice, opina, que Vox se está favoreciendo sin gobernar en realidad en ningún sitio y está subiendo en escaños simplemente porque el PP está siendo muy blando. Es decir, ¿se están beneficiando ustedes de eso? Pues, ¿Es una opinión correcta, es incorrecta? Bueno, la verdad es que no sé cuál es la razón de que nos apoyen, pero creo que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que decimos cosas que preocupan a los españoles. Y perciben muchos ciudadanos, y yo lo veo en la calle, acabo de venir de las Islas Canarias, he podido pasear tranquilamente por la calle y he recibido el aliento de mucha gente que se siente representada, porque hasta que no llegó Vox había muchos asuntos de los que no se hablaba en España. Vox ha vuelto a abrir todos los debates que el bipartidismo había dado por cerrados, y eso hace que muchos españoles que no se sentían representados hoy lo estén. Déjeme que le pregunte una cosa. En el último orgullo LGTBI mucha gente comentaba, ¿no? Hay gente que tengo amigos LGTBI, amigos homosexuales que me decían, joder, viene la derecha, viene Vox, vamos a parar a Vox porque tenemos miedo a la ultraderecha. Le pregunto, ¿usted, si gobierna, prohibiría la fiesta del orgullo gay? ¿La sacaría de Madrid al extrarradio para que no vean los niños? Permítame, después de publicidad. Si usted llega al gobierno, presidente, vicepresidente, lo que usted sea, ¿prohibirá la fiesta del orgullo en Madrid? Una pregunta es esa, si la prohibirá. Y si no la prohíbe, ¿la sacará a un polígono industrial para que no la vean menores? Bueno, yo creo que en la última parte de tu pregunta está la respuesta. Hay derecho de manifestación, pero también hay derecho de las familias y de los menores. Y yo creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de celebración ni con una bandera en concreto. Los gays españoles se sienten representados y acogidos por la bandera de España. Pero voy a darle un dato porque hace poco veía que aparecían imágenes mías ahí junto con Marine Le Pen. La mayor parte de los gays en Francia votan a Marine Le Pen. Y va a llegar el momento en el que la mayor parte de los gays españoles van a votar a Vox. Y van a votar a Vox porque somos los únicos que queremos echar de España a los que quieren lanzarles a ellos desde una azotea o colgarles desde una grúa. Y yo creo que la mayor parte de los gays ya empiezan a saberlo en toda Europa. Y esa es nuestra posición. Ya, o sea, lo que usted está diciendo es que, a ver si lo interpreto yo bien y si estoy equivocado. Usted me está diciendo que España se está islamizando y que estas personas que están islamizando España los quieren matar a los gays y usted protege su vida pero no les da derecho a manifestarse en el centro de Madrid. No he dicho eso, porque yo no he dicho que no tengan Ya sabía yo derecho... que lo iba a traducir mal. Claro. Yo no he dicho que no tengan derecho a manifestarse. Nadie tiene derecho a manifestarse y hacer cualquier cosa. Yo tengo derecho a manifestarme, pero si me desnudo en mitad de la calle y tengo relaciones sexuales en mitad de la calle, probablemente estoy molestando a otras personas, estoy vulnerando otros derechos. Creo que hay menores, que hay familias que no tienen por qué sufrir esa ocupación del espacio público. Eso no es limitar los derechos de las personas homosexuales. Las personas homosexuales tienen en España los mismos derechos que el resto de los españoles y yo quiero que sea así. Vale, pero la fiesta del orgullo se iría a un polígono. Pues yo creo que hay que ver cómo se comporta la gente en ese tipo de fiesta. Yo creo que no debe haber determinadas manifestaciones sexuales a plena luz del día, en plena calle, ante familias y menores. O sea, ¿le molesta el sexo explícito? Esto nos molestaría a cualquiera. Nos molestaría a cualquiera en la calle el sexo explícito, pero, por ejemplo, que se disfracen, que vayan medio desnudos algunos... Pues hombre, yo creo que no hay que andar desnudo por la calle. Yo creo que si uno va con unos niños de la mano y se encuentra eso, pues tiene que empezar a dar muchas explicaciones y no hay ninguna necesidad de escandalizar a los niños.
Esto le va a costar muchísimas críticas. Bueno, y probablemente muchos apoyos y de muchas personas homosexuales que no se sienten representados con este tipo de escenificaciones. Porque hay muchas personas homosexuales, y yo conozco a muchos, los tenemos en nuestro entorno, en nuestros entornos familiares, de amistad, en nuestro partido, para los cuales su sexualidad es solo una parte de su vida. Son otras muchas cosas. Pero cuando uno pone la sexualidad en el centro de todo, parece que tiene necesidad de hacerlo delante de todo el mundo. Y me da igual que sean homosexuales o heterosexuales. ¿Y usted es tan crítico con los que levantan el brazo en las manifestaciones el 20N? Yo creo que no, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Usted sacaría todas estas manifestaciones a favor de la dictadura y también las llevaría a un polígono porque molestan? Estamos hablando de los menores. Yo creo que un menor no sabe qué es lo que dicen. Yo creo que no hay que levantar el brazo ni el puño. Y el puño se levanta en los mítines del Partido Socialista, del señor que hoy es secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España. Se levanta el puño comunista que ha acompañado, junto con el canto de la Internacional, a los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Por lo tanto, a mí no me gustan. Ni los que levantan el brazo ni los que levantan el puño. No me gusta que se levante ni el brazo ni el puño. Las mujeres. Va a haber recorte en derechos de las mujeres. Bueno, perdón, antes de las mujeres, perdón. ¿Usted prohibiría el matrimonio homosexual? Nosotros hemos dicho muchas veces que estamos a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, aunque pensemos que eso no se llama matrimonio. Era una obsesión de Zapatero y yo creo que además muchas personas gays están de acuerdo con nosotros. Mire, ha hablado, o he intuido yo que hablaba de islamización. ¿Usted haría que España fuese un Estado cristiano en vez de laico? No, yo no quiero que España... ¿Cree que es mejor laico o cristiano? Bueno, España es un Estado aconfesional, que es una cosa distinta de laico. España es un Estado aconfesional porque no hay una confesión de Estado oficial, pero se reconoce nuestra tradición y nuestra identidad que está vinculada al cristianismo. Pero ante el miedo al islamismo que usted me estaba sugiriendo, ¿sería bueno que España fuese un país reconocidamente cristiano? No, lo que sería bueno, la fe es una cosa privada. Yo soy cristiano, soy católico y tengo fe. Pero hay mucha gente en Vox que puede no tener fe. Yo me dedico a la política. Los obispos que se dediquen al proselitismo religioso y si es posible que no se dediquen a la política como se dedican. Ese es mi planteamiento. Y lo que creo es que no se puede tolerar que en España avancen a pasos agigantados religiones fanáticas que son en muchos casos ideologías de odio absoluto y de exterminio de quienes no tienen la misma fe, y que están llevando a gravísimos problemas. En España ya hay mujeres encerradas en una cárcel de tela, con toda la cabeza cubierta y solo se les ven los ojos. Eso es absolutamente intolerable. Y eso es lo que está avanzando. Hay casos de ablación, de intentos de matrimonios forzosos, y eso va a ser cada vez más frecuente. En España y en toda Europa hay barrios donde no entra la policía y se aplica la ley islámica. Y yo no quiero eso, porque eso va contra nuestra identidad, contra nuestras libertades, contra nuestra manera de vivir. En España ya hay niños en Ceuta que no pueden comer cerdo en los comedores escolares, porque hay determinada gente que viene a vivir entre nosotros y en vez de adaptarse a nosotros, tenemos que adaptarnos nosotros a ellos. Hablando de mujeres, ¿va a recortar, si Vox llega al gobierno, recortará los derechos de las mujeres? Nosotros vamos a ampliarlos, los derechos de las mujeres, porque los derechos de las mujeres han sido recortados con este gobierno, porque se han multiplicado las violaciones, porque este gobierno ha puesto a los violadores en la calle y se ha dedicado a importar a gente que no respeta a las mujeres. Me parece que somos el partido que más defiende a las mujeres. Nosotros queremos dejar en prisión de manera perpetua a los agresores sexuales de mujeres. Creo que no hay ningún partido que tiene una posición tan firme y tan nítida en esta materia. Hace un instante me ha dicho, hay sitios en los que impera la ley islámica en España. ¿Dónde? ¿En qué barrios? Hay sitios como Molenbeek, hay barrios en Francia. En España. En España. ¿No? En España hay intentos de que impere la ley islámica. Serán zonas muy reducidas. Hay barrios en Cataluña donde la presencia islámica es masiva. Y en España hay casos, y podría preguntar a representantes policiales de los que no obedecen al Ministerio del Interior, que pueden contar cómo ya hay intentos de ablación y matrimonios forzosos en España. Me quedan dos preguntas y le dejo porque hemos pactado un tiempo y yo no quiero ser desobediente en los tiempos. La vivienda y la ocupación. A mí me preocupa profundamente la ocupación y la inquiocupación. ¿Qué propone Vox para ayudar a los jóvenes a tener una vivienda? ¿Y qué harían ustedes con los ocupas y los inquiocupas? Bueno, nosotros lo que haríamos con los ocupas es expulsarlos directamente con un registro de propiedades en España al que tenga acceso el Ministerio de Interior, las fuerzas policiales, y que no tenga que iniciarse un proceso judicial. Es decir, el que ocupa una vivienda ilegalmente tiene que ser
inmediatamente expulsado de la vivienda. Me parece que el derecho a la propiedad es un derecho sagrado, es un derecho importantísimo detrás del derecho a la vida y el derecho a la libertad, y en España no está protegido. Y por lo tanto ese es nuestro planteamiento sobre las ocupaciones de cualquier tipo. Y en relación a lo que me preguntaba de la vivienda, pues yo creo que cambiar las políticas que se han hecho en 40 años, porque ha habido gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y no han hecho políticas de vivienda en 40 años. Y lo que hay que hacer es que se pueda construir vivienda pública y vivienda privada, liberalizando el suelo que no está estrictamente protegido por razones medioambientales. Y hay que rebajar las cargas fiscales, rebajar la burocracia, y eso hará que se pueda rebajar los precios de la vivienda. Pero el problema que tenemos en España es que, como decía antes, en 5 años han entrado 3 millones de personas y no se han construido más viviendas. Y eso está detrás del encarecimiento brutal de las viviendas, tanto para ser compradas como para ser alquiladas. Señor Abascal, millones de gracias, que usted está invitado cuando quiera. Un placer. Están invitados todos, también se lo digo, desde Yone Belarra a usted haciendo todo el arco parlamentario, todos los días cuando usted quiera. Yo creo que en el diálogo del diálogo siempre se aprende, luego podemos estar más o menos de acuerdo. Hasta ahí sí, ¿no? Hombre, hasta ahí sí, evidentemente. Millones de gracias. Muchas gracias a vosotros.